Hola, en esta sesión estudiaremos cómo comparar las medias de dos o más poblaciones. Veremos en primer lugar los conceptos básicos que necesitamos conocer. Utilizaremos el software libre Jamovi para realizar los cálculos e interpretaremos los resultados que nos da. Para aplicar una T-Student o ANOVA, que son los principales contrastes que vamos a utilizar en esta sesión, necesitamos tener en nuestro estudio una serie de parámetros o variables. Por lo pronto, una variable cualitativa que va a ser la que me establezca el número de grupos que yo quiero comparar, y una variable cuantitativa que será sobre la que estudiemos o calculemos los estadísticos de centralización y dispersión habituales. Vamos a utilizar para nuestro ejemplo el fichero de datos de SPSS empleados.sap. Como variable cuantitativa utilizaremos los años de estudio, pero también analizaremos el salario y la experiencia previa. Y como variables cualitativas haremos uso del sexo, que nos establecerá dos grupos, y la categoría laboral, que dado que sus modalidades son administrativo, seguridad y directivo, nos va a establecer tres grupos o tres poblaciones. En el caso del estudio respecto al sexo, que tenemos dos grupos, haremos una T-Student o Mann-Whitney, dependiendo de que la variable cuantitativa en cuestión siga o no siga una distribución normal. En el caso de la categoría laboral, puesto que tenemos más de dos poblaciones, tendremos que utilizar bien ANOVA o Kruskal-Wallis dependiendo de lo mismo, de que la variable siga o no siga una distribución normal. Veamos en primer lugar el análisis respecto al sexo. Y la primera cuestión sería comprobar si la variable cuantitativa sigue una distribución normal. En este caso es los años de estudio. En el caso en que tengamos que rechazar esa condición de normalidad, iríamos directamente al test no paramétrico de Mann-Whitney. En el caso en que no rechacemos dicho supuesto, haríamos uso de T-Student, cuya hipótesis nula será la igualdad de las dos medias. Antes de seguir, tendremos que comprobar si las dos varianzas que están implicadas en el estudio son similares o no. Si se verifica esta condición, es decir, que no podemos rechazarla, haríamos uso de la T-Student para varianzas iguales, mientras que si rechazamos esta igualdad de varianzas, haríamos uso de la T-Student con los grados de libertad de Welch. En el caso de la relación de la categoría laboral, si la variable años de estudio o la que estemos estudiando no sigue una distribución normal, iríamos directamente al test no paramétrico Kruskal-Wallis. En el caso en que nos rechacemos ese supuesto, usaremos ANOVA para su análisis. En este caso, la hipótesis nula será la igualdad de las K medias que tengamos implicadas. Si estamos hablando de la categoría laboral, tendremos 3 medias, mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub 3, frente a que al menos una de ellas es distinta. Y en este caso, la homocedasticidad o igualdad de varianza se referirá a esas tres varianzas que tenemos respecto a la categoría laboral o las K varianzas en general. En el caso en que no rechacemos la condición de homocedasticidad, haremos uso de la ANOVA de Fisher, y en el caso en que tengamos que rechazarla, haremos uso de la ANOVA de Welch. Tenemos abierto el fichero empleados.sap y vamos a estudiar el primer caso, que sería la relación respecto al sexo. Hemos dicho dos grupos, dos poblaciones. El indicado sería la prueba T para muestras independientes. Seleccionamos como variables dependientes las tres variables cuantitativas que hemos dicho, los años de educación, el salario y la experiencia previa, y como variable de agrupación el sexo. Si no especificamos nada más, nos ofrece la T-Student para muestras independientes, la T-Student normal. Le vamos a solicitar
que nos dé o que nos ofrezca la T de Welch, la U de Mann-Whitney y a su vez que nos dé los resultados respecto a las pruebas de homogeneidad de varianzas y la prueba de normalidad. Vemos que en la prueba de normalidad, en los tres casos tendríamos que rechazar dicha hipótesis de normalidad, con lo cual en las tres variables tendríamos que seleccionar la U de Mann-Whitney y diríamos que hay diferencia significativa tanto en los años de educación como en el salario, como en la experiencia previa entre hombres y mujeres, y en todos los casos nos coincide que el nivel de significación es 0.001. Vemos que en este ejemplo, en las tres variables y en los tres estadísticos distintos, la significación coincide. Sin embargo, esto no tiene por qué ser necesariamente así. He cambiado de manera manual y completamente sin tener en cuenta los datos las significaciones del test de Shapiro para la normalidad y el test de Levene para la igualdad de varianzas para ver cómo tendríamos que actuar atendiendo a los resultados. En la primera variable, en este caso los años de educación, si no rechazamos ninguno de los dos supuestos, tendríamos que seleccionar la T-Student normal. La T-Student diríamos que hay diferencia en los años de educación entre hombres y mujeres con una significación de 0,001. En el caso del salario, que vemos que solo rechazaríamos la igualdad de las varianzas, tendríamos que seleccionar como estadístico de contraste la T de Welch. Diríamos, en el caso del salario, hay diferencia significativa entre hombres y mujeres con una significación de 0,005. Y por último, en la experiencia previa, viendo estas significaciones, tendríamos que rechazar los dos supuestos, tanto el de normalidad como el de la igualdad de varianza, y apoyándonos en el estadístico Mann-Whitney, diríamos, hay diferencia entre hombres y mujeres en la experiencia previa con una significación P menor de 0,03. Volviendo a Yamovi, ahora realizamos los cálculos necesarios para comparar dichas variables con la categoría laboral. Nos iríamos a la ANOVA de un factor. Seleccionamos como variables dependientes las tres mismas variables, los años de educación, el salario y la experiencia previa. Y como variable factor, en este caso sería la categoría laboral. Si no clicamos ninguna opción, nos da la F para la F de Welch, es decir, la que no asumimos las varianzas iguales. Si hacemos clic en asumir varianzas iguales, obtendríamos la de Fisher. Y para decidir por cuál de ellas nos quedamos, seleccionamos los dos test del supuesto de normalidad y de igualdad de varianzas. Vemos que, como en el caso de la T-Student, las significaciones de las tres variables para la prueba de normalidad nos llevarían a rechazar dicha normalidad, con lo cual tendríamos que irnos ya directamente al test Kruskal-Wallis. En el caso de las varianzas, que en este caso no tendríamos que mirarlos, vemos que solo no las rechazaríamos en el caso de la experiencia previa. A diferencia del contraste T-Student, aquí el test no paramétrico no está incluido como una propia opción dentro de este ANOVA, sino que tendríamos que solicitarlo desde el propio menú. ANOVA, seleccionaríamos ANOVA de un factor Kruskal-Wallis y tendríamos que volver a seleccionar las tres variables, educación, salario y experiencia previa, y categoría laboral como variable de agrupación. Y ahora ya sí tendríamos las significaciones directas del test no paramétrico Kruskal-Wallis y concluiríamos en que tanto en años de educación como en salario y como experiencia previa
hay diferencia significativa entre los tres grupos de la categoría laboral y en ellos todos coincide la significación P menor de 0,001. Para comprobar qué grupos o qué categoría laboral presenta unos valores mayores que otros, tendríamos que solicitar pues, los descriptivos para cada grupo de medias, desviaciones. Incluso en el caso de la ANOVA de un factor, podríamos solicitar los post-hoc, los test de comparaciones múltiples, para comprobar entre qué grupos exactamente se encuentran ya las diferencias. Volviendo de nuevo a la modificación de esas significaciones, en el caso de la primera variable, si no rechazamos ninguna de las dos supuestos, ni normalidad ni igualdad de varianzas, nos quedaríamos con la f de Fisher, con el ANOVA de Fisher. En el caso del salario, que hemos rechazado la igualdad de varianzas, nos quedaríamos con la f de Welch. Y en el caso en que tuviéramos que rechazar las dos supuestos, tanto normalidad como igualdad de varianzas, nos quedaríamos con los resultados que nos arroja el test no paramétrico Kruskal-Wallis. Muchas gracias.